Bien, bien, todo muy bien. Bueno, Muy me bien, alegro. acá, trabajando en la previa con algunos temas que tenemos que tratar el jueves en la legislatura bonaerense, así que estamos activos. Activo, sí, tal cual. Sí, ayer hablamos con alguien de la legislatura, estaban ahí en el armado de las comisiones y todo eso, pero el tema que nos ocupa ahora, o al menos para empezar, es de lo que está pasando con Facebook. No sé si nos los podés contar vos con mayor detalle, porque no sé si está bien contado, no se termina de saber si es algo que hizo Facebook, si es algo que hicieron con datos que les arrancaron a Facebook sin poder arrancarle, ¿cómo es? No, digo, acá hay una investigación en curso y hay muchas versiones cruzadas, ¿no? Todos hablan como que conocen el caso al detalle, pero lo cierto y real, digo, yo iría un poco más a la profundidad del tema para poder entender qué es lo que está pasando. En primer lugar, que Estados Unidos, a partir de la aparición de Facebook, consiguió algo que no había podido hacer nunca en la historia, ¿no? Que es tener la base de millones y millones de personas, pero no sus datos, sino nada más saber qué hacen, de quién son amigos, qué cosas les gustan, sus intereses, sus desvíos, sus problemas, sus insatisfacciones, sus alegrías, de qué cuadro de fútbol son. Es la base de datos, yo diría, más grande que tengamos conocimiento de la historia. ¿Pero por qué me decís, Daniel, que lo consiguió Estados Unidos? ¿O lo consiguió cualquiera que lo compre? ¿O lo consiguió? No, primero porque es una empresa norteamericana, digo, no es casual. Okay. No es una empresa argentina, ni una empresa boliviana, ni peruana, es una empresa americana. Y se rige por la ley de Estados Unidos, y cada uno cuando ingresa y abre su cuenta, permite que Facebook, por eso dicen de la legalidad, permite que Facebook sea el dueño de los datos. Cuando uno abre una cuenta, Facebook tiene que saber que a partir de ese momento ya no son datos personales, sino que son datos de Facebook. Claro. Y eso lo aceptamos nosotros en eso que nunca leemos cuando usamos una red social, y aceptamos que todos los datos son propiedad de Facebook. Sí. Y Facebook hará sus negociaciones. Después, ahora, si hackean la plataforma de Facebook y consiguen información, estamos hablando de otro tipo de... Por eso. Pero es otra historia. A mí me parece que es otra historia, pero además, digo, ahí tendrá que declarar Facebook que fue hackeado, y tampoco está claro. Eso tendrá que haber una investigación, más allá de las declaraciones en la opinión pública de las distintas partes. Todo empieza con... en una nueva era. De hecho, yo presenté un proyecto en la legislatura bonaerense, justamente nosotros vamos a hacer una inversión de la prueba. Acá no puede ser que el responsable el día de mañana de los datos, o el que esconde la identidad, por ejemplo, cualquiera puede abrir una cuenta en Facebook, y la delincuencia está en Facebook, y abre una cuenta y tenemos pedófilos, sí. Todos conocemos los problemas que nos pasan todos los días. No puede ser que no haya un control estricto por parte del Estado sobre las empresas de redes sociales, sobre todo de quienes están detrás de la pantalla. ¿Sí? ¿Te parece que esa es la función del Estado? Yo creo que hay que legislarlo. Porque respecto de esto, mira, ¿vos te imaginarías en la radio o en la televisión diciendo, vos como periodista, cualquier barbaridad, o poniendo cualquier tipo de contenido explícito para menores, para mayores o lo que sea en cualquier horario? No, vos sabés que yo abrí el programa a propósito de lo de Amnistía, y decía, lo que es discutible es esto de esconderse detrás de un seudónimo. Digo, hasta ahí es una cosa que podemos discutir, pero no sé la forma de eso. Por eso te preguntaba si pensabas que es el Estado el que tenía que garantizar. Hay que tener una legislación que garantice la responsabilidad sobre, por ejemplo, estamos hablando de Facebook porque es el caso que se ha hecho conocido en estos días, de saber quiénes son los usuarios de su plataforma. Que no pueda cualquiera abrir una cuenta libremente, es algo totalmente ilógico. Qué bárbaro acá, porque se presenta un cuello de botella. Yo te sigo en el razonamiento y lo comparto. ¿Sí? Sepa la red social quién está detrás, pero no haga nada con esos datos después. Claro, no, pero además, digo, primero que ellos ya lo saben con los datos. Yo estoy yendo, digamos, los datos ya lo tienen, seas un usuario legítimo conocido o seas un usuario falso o fake. Digamos, tiene igual los datos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el fake son los datos también fake. Entonces, o falsos. Digo, lo que a mí me parece interesante en la discusión es que si el día de mañana surge un problema como estos, si la responsabilidad legal es por parte de las plataformas, claramente tienen que brindarle identidad, no digo a cualquiera en cualquier pedido, ante un caso judicial, por ejemplo, de una violación. Digo, ¿cómo no vamos a poder exigir a Facebook que nos diga, no, pero es un perfil falso, yo tengo solamente estos datos? Perdón, Analia te saluda.
Sí, Analia. ¿No se puede hacer como en vez de que el Estado comience a regular las redes sociales, sino que se haga lo mismo que hacen muchas aplicaciones de celulares? Es decir, por ejemplo, no sé, para no decir Uber, que no está legalizado acá en Argentina todavía, pero la aplicación de los taxis te piden que vos pongas tu número de celular y también que la vincules con tus redes sociales. Y acá se puede hacer lo mismo, es decir, que tus redes sociales estén vinculadas a tu número de teléfono y que te llegue, no sé, algún código a tu celular para vos activar ese perfil. ¿Se entiende? Entonces, mi número de teléfono está a mi nombre, yo soy un existente real y la aplicación o la red social puede hacer eso para que el Estado no se meta. Sí, claro, pero volvemos al mismo tema. Lo que tiene que hacer el Estado es poner reglas de juego, no meterse adentro de la red social. ¿Qué quiero decir esto? Vos mencionabas Uber, por ejemplo. No hablemos de Uber Argentina, sino en cualquier otra parte del mundo donde esté legalizado. Uber, ¿por qué hace eso? La primera sensación, ¿por qué lo hace? Es porque hay una transacción económica y no quiere perder dinero. No lo hace para tener los datos del otro. Los hace para que nadie viaje y después no le pague. En el caso de Facebook es distinto, porque no hay ninguna transacción en el medio. Es la usabilidad de una red social. Entonces, sí, ahora fíjate que partimos de preconceptos distintos, ¿no? Sí, es muy interesante, Daniel, lo que pasa en Twitter, y ayúdame con esto. Hay una distinción entre los perfiles, ¿no? El perfil validado del no validado. Sí, en Facebook también la validación es muy difícil validar, porque digo, ahí ¿no? también la pelota aparece de nuestro lado. Vos me decís, bueno, porque puede haber detrás de un fake escondido a alguien. Bueno, también tenemos que ser responsables. Si la red social me permite discernir el validado del que no, ¿con quién entro en contacto? Mira, yo creo que lo simplificaríamos más si avanzamos en la simplificación de los requisitos básicos para validar, porque hoy para validar, la verdad que yo tengo la cuenta validada y viví el proceso de cómo validar la cuenta. No lo puede hacer cualquiera, es complejo, no es sencillo. Y menos cuando recién abrís una cuenta. Claro. Entonces me parece que vuelvo a lo mismo, lo que se debe hacer es que, o lo ideal sería, y la verdad que tu ejemplo es muy bueno, es que todas las cuentas tienen que ser validadas. Así de fácil. Sí, bueno, yo te diría, yo voy al mundo ideal, digamos, lo ideal sería que seamos usuarios más, si querés, inteligentes o responsables, y entonces podamos elegir con quienes nos vinculamos. Yo elegiría vincularme con los validados. Pero fíjate, empezábamos el programa caracterizando a un usuario como todo lo contrario, ¿no? No leemos las bases y condiciones, y yo te lo llevaría a peor. Sí lo leemos, o lo metaleemos, todos sabemos que en esas condiciones dice esto, y sin embargo le dan el clic. Y pues no quieren estar afuera. Bueno, ahí va, o sea, es muy poderoso, Muy poderoso, exactamente. porque es peor que no saber, todos sabemos lo que ahí dice, y clic. Sí, pero hasta que no nos pasa algo, subestimamos determinados aspectos que verdaderamente son importantes. Sí. Y hoy uno de los temas graves que se acusan es que se han utilizado gran cantidad de base de datos en sectores sensibles para la instalación de noticias falsas. Sí. Hoy la discusión que se está dando en el mundo de la política y de la comunicación política tiene que ver con el tema de la construcción de las noticias falsas. Y además, pautando, microsegmentando en redes sociales, eso penetra mucho más fuerte y se genera una espiral de comunicación que después es muy difícil, porque además el problema no es lo que pasa solamente en las redes sociales. ¿Qué es lo que nace en las redes sociales? Que le den una característica interesante, una característica basada por ahí el 10% de algún aspecto de la realidad y que después exploten los medios de comunicación. Claro. Sí, pero igual el tema... que nos nutrimos todo el tiempo de las redes sociales también. Pero el tema de las fake news, ¿no? Como se llaman, no afecta en realidad más quizá al público mayor que maneja Facebook y que no está por ahí acostumbrado a darse cuenta que sí y que no. Porque los perfiles o las noticias en realidad de los portales que son fake, uno se da cuenta que ese portal de noticias, por ejemplo, no existe. Sí, pero yo te diría que el que se da cuenta por ahí, si hablamos en términos, las fake news han engañado a medios de comunicación los principales del mundo, ni hablemos de Argentina. En Argentina hay muchas fake news, ¿no es cierto? Hay por lo menos un Espinel de la política argentina que lo usa un montón. Yo he visto, no sé, Vidal cierra y te mandan a un portal, ¿no? Vidal va a cerrar todos los hospitales. Y te lo dicen claro, así. Pero ese portal después no existe.
Sí, pero hasta que uno no existe con el título, recordemos que... No existe más o menos, porque... El 90% de las lecturas en las redes sociales es una lectura de títulos. Claro. Ya ni siquiera de 140 caracteres, de títulos. Entonces, el objetivo muchas veces de las fake news es empezar a generar opinión a partir de títulos o bajadas de títulos, no de ver si verdaderamente el sitio web es un sitio serio o no, porque lamentablemente no... Nadie hace clic, nadie pincha para ir al sitio. Exactamente, entonces creo que ahí viene algo que yo siempre lo decía. Recuerdo mi primer libro sobre tecnología, que me decían que estaba loco allá por el 2007, que se llamó Vivir Conectado, Sociedad, Política y Comunicación en la Era Digital. Y me decían, no, pero ¿cómo vivir conectado? Eso es imposible, eso es para los ricos, eso es para los jóvenes. Y hoy hay actitudes y comentarios que son similares, me hacen recordar aquel momento. Se dan cuenta que la tecnología va unos pasos adelante de todos nosotros. Totalmente. Y cuando lo descubrimos hay algo nuevo. Entonces, es interesante, y cuando hablábamos a veces de regular o tener controles o identidades, digo, una vez te dice, no, pero me van a empezar a controlar a mí, usuario común, pero te pongo un ejemplo concreto en una última investigación en México. Los usuarios, o mejor dicho, las bandas de narcos más importantes de México, su herramienta de comunicación, mientras la policía y el gobierno buscaba en las llamadas telefónicas, buscaba en aparatos de handy o de radiofrecuencia, era Twitter. Con perfiles falsos, les iban dando todas las indicaciones y las coordenadas a través de Twitter. ¿Saben cómo lo descubrieron? Porque cuando mataban a alguien del otro cartel, o cuando atrapaban a alguien de un cartel, el festejo y los mensajes irónicos y agresivos que hacían hizo deschavar que había un problema o algo raro con esa gente. Porque había muertos, decían, festejaban la muerte del cartel de enfrente, ¿no? Y ahí empezaron a descubrir que Twitter era la herramienta de comunicación. Ahora, ¿vos creés que algunos de esos perfiles eran perfiles validados? No, claro, claramente que no. Daniel, para ir ordenando un poquito la cosa y ser fieles a la propuesta de charlar sobre lo que está pasando con Facebook, me decías, es un gris, no se termina de saber qué es lo que pasó, de dónde sacaron los datos, porque hay la hipótesis de que todo tuvo que ver en el principio con una especie de investigación que ocurrió en el ámbito académico y una autorización que Facebook le dio a ese estudioso para que obtenga datos para poder cruzarlos y sacar patrones y esas cosas. Sí, claramente eso, pero después terminan reconociendo, leí en el día de hoy, también que participaron, por ejemplo, en la última campaña de México y en varios países más, y que tuvieron acción. Creo que, digamos... ¿Que tuvo acción quién? ¿Facebook como Facebook? No, la empresa... Ahí va. La empresa exactamente. Pero digamos, a ver, en el mundo de la comunicación actual hay algo que es muy difícil de copiar rápidamente, porque uno hace un spot y uno lo puede mejorar, uno hace un ataque y puede contestar, uno puede definir, hablar de determinados temas y el otro puede salir con los mismos temas en una campaña electoral. Ahora lo que es imposible de igualar en 60 días una campaña electoral es contar con una base de datos donde sepamos qué piensan, qué sienten, qué quieren los ciudadanos de un lugar. Y eso es inigualable. El que corra con esa ventaja, digamos, tiene grandes posibilidades, por lo menos, de conectar con el electorado. Y eso le va a sacar ventaja a su competidor. Entonces digo, esto es complejo y digamos, se cotiza, ¿no? Totalmente. Cada vez más fuerte. Por eso hablamos, cuando yo comenzaba la charla diciendo, no es regular por parte del Estado para meterse en la vida personal de los ciudadanos, sino cuáles son las reglas en las cuales deben moverse las empresas, cuáles son las reglas en las cuales debe funcionar un sistema, con los requisitos básicos, ¿no? No, en todo caso el Estado también te dice cómo tiene que ser validado, no sé, la apertura de una cuenta bancaria. ¿Y qué pueden hacer en un programa de televisión? O si alguien dice algo de más, puede ser hasta sancionado y multado. Sí. Voy a un caso más concreto, que también presenté un proyecto de ley con respecto a eso. ¿Cómo puede ser que antes de una elección, 48 horas antes, para la televisión, para la radio, para los diarios, para todos los medios de comunicación, hay veda electoral y para las redes sociales no? Y se puede pautar y gastar $1 millón en 48 horas antes de una elección. Lo que pasa es que vos venís de la comunicación política y yo tiendo a pensar lo siguiente. Eso está muy bien, pero todo pasa porque la política se entromete con nuestras arenas. Porque la verdad, digo, con nuestras arenas como ciudadanos. La red social es una arena nuestra. Pues entonces, decida la política no meterse esos días. Cúmplalo, no decida. Cumpla la política no meterse esos días en la red social. Pero por ahí
no se entendió lo que la reglamentación tiene que ser para la política. Si no pueden hacer publicidad en la radio, tampoco pueden hacerlo en las redes sociales. Está bien, claro, porque si no queda como vamos a perder hasta, viste, los ciudadanos algo que no tenemos por qué. No, pero acá no tiene nada que ver los ciudadanos, acá tiene que ver con una regulación, en este caso electoral, de los partidos políticos, no que incluya las redes sociales, no claro. La regulación contra los ciudadanos, Claro. no tiene nada que ver los ciudadanos. Sí. No es el apagón de las redes sociales, digamos. Claro, que cuesta ver, no, de ninguna manera, pero cuesta ver estos detalles. Digo, si una persona en esas 48 horas no puede hacer publicidad en la televisión, ¿por qué puede hacerlo en las redes sociales? Lo que pasa es que la publicidad en las redes sociales es muy artera, porque, bueno, ya cuántos años hace que el problema del marketing político es tratar de que no parezca político. Y conquistar otras arenas, y de repente mandando un mensaje político, ¿no? Pero eso tiene que ver con una estrategia, pero no con el burdo de hacer publicidad, el mismo spot de televisión, ponerlo en las redes sociales. No, por eso, pero digo, en esto de la mimetización, que es el logro que tiene que alcanzar un buen comunicador político para su cliente, está que la publicidad no parezca publicidad. Claro, y está en hacerlo parecer no un político, sino un hombre común, decía una campaña ya para el 2000. Claro, bueno, ponele. Pero digo, ¿sabés qué quisiera de vos otra precisión? Porque ya tenemos claro por todo lo que charlamos que realmente es una herramienta poderosísima por las posibilidades de fragmentación que ofrece, ¿no? De segmentación. Exactamente. Digo, los datos que se colecten a partir de la vida de las redes sociales. Pero ¿a partir de qué punto deja de ser, no sé, ayúdame porque no lo tengo claro, inducción, convencimiento, y empieza a ser ya una especie de manipulación? ¿El uso de las redes sociales? Lo que logran conmigo, digamos. No, la verdad que... Porque todos dicen, usan los datos para manipularte. Bueno, ¿esto es así o lo usan para inducirme? No, a mí me parece, a ver, por acá hubo varios mitos que hay que derribar. Seguidores en redes sociales no significan votos. Digo, tampoco significa que lo que uno dice que está del otro lado lo va a seguir. Hay varios parámetros a tener en cuenta. Primero, que tengan activo de la realidad. Segundo, que conecten con el público indicado. Tercero, que la persona que habla es alguien increíble, ¿no? Porque eso influye mucho más. Sí, claro. Y te diría que el cuarto gran elemento es que eso que uno escribe en 140 caracteres o en Facebook, o una imagen en Instagram, después se ha replicado por los medios de comunicación. Ahí habremos conseguido el verdadero logro de las redes sociales de haber iniciado una comunicación política que termina impactando de mayor manera. Pero también debo decir que en el 90% de los casos, cuando esto sucede es por un caso negativo y no por un caso positivo, claro, o por un escándalo. Y esto ha pasado en el mundo, digamos, ¿no? Cuando desde las redes cometen equivocaciones. Yo siempre digo, cuando me consultan y trabajamos en campañas, bueno, pero ¿cuál es la mejor manera? Miren, la primera mejor manera es no cometer errores, porque el 90% de las campañas se pierden por cometer errores, no por grandes aciertos, grandes ocurrencias, el mejor diseño. Por eso lo de la plancha. Claro. ¿No? Depende de quién, depende del escenario electoral, no digo, pero sí en el uso de las redes sociales. Perfecto. Mirá vos. No, la verdad que, pero bueno, explotó, esto repercutió muchísimo en económicamente parece y en la imagen de Facebook, ¿no? Habrá que ver la resolución final. Sí, habrá que ver la resolución final. Sí, son grandes gigantes, porque hoy Facebook no es solamente Facebook, es mucho más que Facebook. ¿Qué más es? ¿Es Instagram y qué más? Sí, también WhatsApp. Es WhatsApp. Hoy está metido en la comunicación en serio. Digamos, acá hay dos gigantes, Facebook y todos sus satélites, y Google, ¿no? Claro. El resto viene muy por detrás y les cuesta mucho. De hecho, la compra de Facebook a Instagram fue para frenar a Snapchat. Hoy Snapchat, que venía con tanto crecimiento entre los jóvenes, Instagram logró bloquearlo bastante, lo mismo con el tema WhatsApp y la mensajería. Entonces acá hay un duelo de gigantes que van a tratar de tener un mercado hipercompetitivo e ir creciendo hacia distintos sectores, como han intentado inclusive hasta con la televisación a través online, ¿no? Por ejemplo, de Facebook. Son pruebas de error que van a hacer de manera permanente. Sí, y está bien que lo hagan, digo, no es que esté mal, estoy haciendo una descripción de cómo está el escenario. Sí, no, la verdad que es monstruoso, y uno ve el poder de esa sinergia. Gmail o Google es como más honesto porque, viste, todo es como bastante igual. Te das cuenta que está dialogando con qué. En cambio, vos charlas con alguien por WhatsApp y te aparece la sugerencia para que lo hagas amigo.
en Facebook. Sí. Y eso no creo que sea solo de o peor aún, que una yo soy publicidad, perseguido, ¿entendés? O peor aún, hablar, no sé, de un viaje a China y te aparezcan promociones Bueno, para viajar a China en Facebook. Claro. Eso es peor. Pero bueno, no sé si eso es ilegítimo. Esa es la base de datos y la inteligencia digital. Claro. ¿Es ilegítimo eso, Daniel, o está bien? Hasta ahí estamos bien. ¿Eso es manipulación o es inducción? Cada uno de nosotros, no, es venta, es publicidad. Es venta. Cada uno, y la venta tiene emocionalidad y tiene inducción, por supuesto, pero digo, cada uno de nosotros firmó y aceptó para usar de manera gratuita una plataforma como Facebook, que podían usar nuestros datos para vendernos cosas. Claro, pero aceptar entre comillas estos contratos así leoninos, impulsados por la necesidad de estar. Eso es lo que yo decía, por eso. Que alguien tiene que poner las reglas de juego. Sí. La vida de la gente. Sí. Lo que pasa es que es un monstruo que cómo lo arreglás desde acá. Es una reglamentación universal casi la que se necesita. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es universal, que debe haber en determinados lugares donde puede haber acuerdos básicos. Pero digo lo mismo, el problema acá, y lo sabemos muy bien, es cuando ya el Estado se quiere meter un poquitito más, digamos, ¿no? Claro, bueno, de eso nos preveníamos cuando te escuchábamos de Te Regular. Sí, por eso hay una línea gris, por eso yo hablo solamente de las reglas de juego, no que participen del juego, ¿no? Pero parámetros que tengan que ver con la defensa de las personas, en este caso de los argentinos. Después veremos del resto de los países qué posiciones adoptan, pero ya hay muchos, por ejemplo, países que han avanzado y empiezan a poner reglas fuertes con respecto a estas plataformas. Te vuelvo a decir, no castigando al usuario de ninguna manera, sí dándole seguridades a partir de exigencias a las plataformas, en el caso político, a los partidos políticos, a los candidatos, pero no hacia la gente. Son dos cosas totalmente diferentes. El Estado argentino y el partido de gobierno participan muy activamente de las redes sociales, ¿o no? Bueno, son los primeros que han interpretado y han utilizado de manera correcta este nuevo mundo digital, ¿no? Ajá. Han tenido una interpretación muy clara de un canal alternativo de comunicación con los ciudadanos. Y de hecho, la administración y el trabajo de comunicación digital que ha llevado adelante, sobre todo en la campaña y en el de la gestión como herramienta de comunicación, son casos que se estudian no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Sí, claro. Uno a veces va a otro país y dice, no, pero yo quiero usarse como lo usa los Macri. Mira. Está bien, pero esto es mucho más profundo, ¿no? Claro, claro, cuando vos te referís el Estado no usarlo, es el Estado no usarlo, no usar el backstage, no usar los datos, digamos. No, usarlo, digo, la estrategia comunicacional, digamos, ¿no? Claro. Más allá de los datos. Totalmente, no usarlo, claro, lo que yo sostengo es no debe usarlo los House of Cards, que parece que es lo que pasó. Exactamente. ¿No? Daniel, algo sobre esto de amnistía, porque al final hemos hablado tanto de Twitter, algo sobre esto de amnistía y la acusación yo creo sobre que es muy bueno que se haya conocido el tema, que esté interviniendo la justicia y de que se empiece a clarificar el panorama, porque vuelvo a decir lo mismo, estamos hablando sobre un escenario nuevo donde las reglas de juego no son claras y donde me parece que esto nos va a dejar como enseñanza que hay determinadas cosas que se pueden, cosas que no se pueden, pero que alguien tiene que definir cuáles las reglas de juego, tiene que definir en dónde se juega y cuál es la usabilidad de las distintas herramientas. No entrometerse en la vida de los ciudadanos, no cortar la libertad que tiene cada uno cuando utiliza las redes sociales, pero sí la protección, en este caso, a los argentinos. Vamos a buscar tus proyectos, leerlos con minuciosidad y después te llamamos para charlarlos. Con todo gusto. Saludo grande. Adiós. Buenas tardes. Era Daniel Igoscus, que es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y diputado provincial por Cambiemos.